El 10 de diciembre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, fue arrestado en Texas, acusado de 5 delitos, entre ellos, colusión y complicidad en el tráfico de drogas con la complicidad del cártel de Sinaloa. Entre las acusaciones en su contra, una conocida públicamente fue la de Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, quien declaró durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán que el cártel de Sinaloa le habría entregado $5 millones a García Luna para favorecerlos. ¿Hubo una segunda reunión con García Luna cuando ya era secretario de Seguridad Pública? Le preguntó el abogado del Chapo al Rey Zambada durante el juicio. Correcto. En un portafolio usted le entregó de 3 a 5 millones de dólares, ¿correcto? Sí, había dinero. ¿El dinero que le entregó en 2007 era de parte de su hermano Ismael El Mayo Zambada? Es correcto. Ese mismo 10 de diciembre, en su cuenta de Twitter, Felipe Calderón afirmó que desconocía los detalles de la aprehensión de su exsecretario de Seguridad Pública. En un segundo mensaje, precisó que desconocía por completo los hechos que se le imputan. En la conferencia de prensa matutina del 11 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, al parecer, de la investigación sobre Joaquín Guzmán Loera resultó la implicación de García Luna. Anunció ese día que la Fiscalía General de la República abriría un expediente y ofreció ayudar en toda la investigación. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la Fiscalía, en el entendido de que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera. Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto y él es el encargado, pues, de darle seguimiento a operaciones financieras, y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la Fiscalía, que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto y proceder legalmente. Sobre la posible implicación del expresidente Felipe Calderón, se le cuestionó ese día. Las indagatorias en el caso de la Fiscalía llegan hasta Calderón. ¿Usted se opondría en el tema del punto final? ¿Se opondría que se investigara Calderón? Tiene que conocerse la investigación al final, no adelantar juicios. Hay que esperar, pero ni modo que si hay una implicación, nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. Ya dijimos, no a las persecuciones, no es muy fuerte la venganza, pero también no soy cómplice de corrupción de nadie. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda comenzó a investigar las cuentas de García Luna. El numerario asegurado a García Luna, ¿cuánto asciende aquí en México? ¿Cuántas cuentas? ¿Por qué monto? No sabemos exactamente. En unos días más se va a conocer, porque se solicitó a los bancos y tienen un plazo para eso. Eso me acaba de informar sobre este asunto Santiago Nieto. El gobierno de México, ¿qué investigó, qué ha investigado respecto de esto? Sí, nosotros no.
hicimos ninguna investigación sobre esto. No, solo lo que tiene que ver con las cuentas, que eso corresponde a inteligencia financiera, a Santiago Nieto. Eso es lo que se va a informar y se entrega todo ese trabajo de investigación a la Fiscalía. Eso es lo que se tiene, nada más. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó ante el Consejo Coordinador Empresarial que la detención de García Luna ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de la corrupción. Esperamos que la detención del exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco y que ubicó a nuestro país el 2018 en el lugar número 138 del ranking de corrupción mundial entre 175 países evaluados. Aunque algunos se resistan a aceptar esta realidad, desde la campaña electoral nos fue evidente que si no modificábamos la estrategia, no cambiaría absolutamente nada en materia de seguridad. La racional era muy sencilla. Tenemos que combatir la corrupción en el aparato público con énfasis en los cuerpos policiales y muy particularmente en sus manos. Las enormes redes de corrupción de García Luna comenzaron a ponerse al descubierto y bajo sospecha. La detención de García Luna generó conmoción nacional y nerviosismo entre sus exjefes y aliados, no pocos de ellos comunicadores. El llamado superpolicía del calderonismo fue no solo el principal artífice de una guerra para combatir a los cárteles de la droga en beneficio del cártel de Sinaloa, según se confirmó ahora. También fue el enlace más importante con las agencias antidrogas, de inteligencia y de armas de Estados Unidos. También se le acusó de fabricar montajes televisivos para justificar la lucha contra el crimen organizado o para presumir como trofeos a los capos de la droga. El caso de la ciudadana francesa Florence Cassé, detenida en diciembre de 2005 como presunta participante de una red de secuestradores, generó un escándalo internacional que llevó a México casi al rompimiento de relaciones con Francia. Sin embargo, ninguna crítica ni crisis, por mayor que fuera, afectaron el poder de García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón. Fue considerado un intocable. Ni siquiera los numerosos libros y reportajes que vincularon a García Luna con los capos de la droga o con telemontajes. Ante el arresto confirmado de García Luna, la opinión pública se orientó también hacia el expresidente Felipe Calderón. Nuevamente, el exmandatario trató de deslindarse del peso de la influencia del superpolicía durante su sexenio. Desde años antes, el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, denunció en cartas públicas enviadas a Felipe Calderón que García Luna y sus principales colaboradores trabajaban para el cártel de Sinaloa. Por esa denuncia, Herrera Valles fue detenido y encarcelado durante 4 años. El 13 de diciembre, el presidente López Obrador afirmó en su conferencia matutina que giró instrucciones para revisar quiénes estuvieron en el equipo de García Luna. Las redes del superpolicía comenzaron a ser ventiladas nuevamente. Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, ineficientes. Queremos auténticos servidores públicos. Ahora con lo de la detención de García Luna, lo mismo, ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno. ¿Quiénes participaron
estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay. Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera. Alfonso Durazo también precisó en qué área se realiza esta investigación. De hecho, desde el inicio de la actual administración empezó este proceso de depuración, pero hoy empiezan a apuntarse algunos elementos de prueba sobre vínculos del exsecretario, nada menos que con el crimen organizado. Tendremos que repasar de nuevo con mayor rigor la integración de esas áreas que sabemos, tenemos información, que fueron marcadas por intereses. Estamos hablando particularmente del Centro Nacional de Inteligencia, del ex-CISEN. Estamos hablando, por supuesto, de las áreas de la Policía Federal. Y estamos hablando fundamentalmente de mandos o funcionarios de alto nivel. La detención de García Luna coincidió también con el aniversario de la creación de la Policía Federal, el cuerpo de élite que él preparó para combatir el crimen organizado y que resultó un verdadero fracaso durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Las protestas de elementos de la Policía Federal proliferaron durante los últimos meses ante la decisión de desaparecer este organismo para incorporar a sus elementos a la Guardia Nacional. El 17 de diciembre, el presidente López Obrador se refirió a lo que sucedió en el seno de la Policía Federal en los tiempos de García Luna. Lo que sucedía en la Policía Federal, ¿se acuerdan cómo defendían a la Policía Federal? El comportamiento, no de todos, de muchos elementos o de algunos elementos de la Policía Federal, de insubordinación, todo lo que se sabe ahora con la detención de García Luna, que fue el artífice, el creador de esa policía. Tiene que ver el problema de la inseguridad fundamentalmente con la honestidad. El que no es un buen policía, ¿no? Tiene muy buenas técnicas, es un detective de primera, reconocido por las agencias internacionales, sí, pero es pillo, es corrupto, ahí se acaba todo. El 18 de diciembre, también en la conferencia matutina, el presidente López Obrador adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando las cuentas de García Luna. Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia de un recurso que surgió de Gobernación y al parecer
se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna. Eso es lo que hay. Durante esa conferencia de prensa salió a relucir la detención del general Tomás Ángeles de Aguajare, nieto del general revolucionario Felipe Ángeles, como una posible venganza de García Luna. El general Tomás Ángeles de Aguajare advirtió a Felipe Calderón de la situación que aguardaba el país en materia del narcotráfico. Es decir, por este antecedente, el general le exigieron su renuncia. Esto es muy grave, porque en este punto es donde surge la complicidad de Felipe Calderón. Lo que Genaro García Luna hizo en estas instalaciones fue instalar un cártel. Esa es la realidad. Y con todo lo que se ha mencionado, de lo que estamos hablando realmente es de que hay una traición a la patria, ineludible. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, respondió. Con permiso, señor presidente. Bien, mi general Ángeles de Aguajare fue en el tiempo que estuvo en el activo un gran militar, un general reconocido por todos nosotros, un general con una preparación profesional excelente, un general de esos que a través de la carrera militar los ubica uno en algún momento y no se le olvidan porque siempre son ejemplo de lo que hacen o de lo que han hecho. Desafortunadamente enfrentó en algún momento alguna situación y la Secretaría de la Defensa, bueno, no estuvo o aceptó el proceso o se desarrolló el proceso en contra de ellos, de varios militares. Él posteriormente sale de prisión y en la actualidad, ya en su situación de retiro, sigue por parte de nosotros siendo reconocido. Una semana después de su detención, el 17 de diciembre, Genaro García tuvo su primera audiencia ante la Corte Federal de Dallas. Aceptó ser trasladado a Nueva York, donde sería enjuiciado por el mismo personaje que encabezó el juicio a El Chapo Guzmán, el juez Brian Cogan. El viernes 3 de enero fue la primera comparecencia de García Luna ante la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, para enfrentar 3 cargos: conspiración para el tráfico de drogas, falsa declaración ante las autoridades de Estados Unidos y haber brindado protección al cártel de Sinaloa. García Luna se declaró no culpable ante el juez Brian Cogan. El lunes 6 de enero se conoció por los abogados de la defensa de García Luna que estaba negociando con el Departamento de Justicia norteamericano y con el Tribunal Federal de Distrito de Nueva York para evitar el juicio, llegar a un acuerdo y convertirse en testigo cooperante. De aprobarse este mecanismo, García Luna recibiría una condena reducida a cambio de coadyuvar con el Departamento de Justicia en otros casos. Sería el mismo caso de muchos de los que participaron en el juicio contra el Chapo Guzmán. Ante esta posibilidad, el presidente López Obrador afirmó en su conferencia de prensa que es necesario llegar hasta el fondo en el juicio de García Luna, incluyendo la posible complicidad de autoridades norteamericanas durante la época del máximo poder del superpolicía. Ojalá y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta. Acuérdense del Rápido y Furioso. No nada más tiene que ver con los funcionarios del gobierno de México, también funcionarios, autoridades del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con
el tráfico de armas, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en nuestro país. ¿Cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Qué arreglos? Si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios. En México, las redes de complicidad y de negocios de García Luna están siendo investigadas. Desde el 27 de diciembre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se investigan los pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares que recibió una red de triangulación de empresas vinculadas a García Luna. El caso del señor García Luna, se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta Secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública, es decir, se trasladó un bien adquirido un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Adelante, por favor. Y se puede ver los mecanismos mediante los cuales se hacen las transferencias a estas personas y cómo se triangulaban los recursos en contra, evidentemente, de la Hacienda mexicana. Adelante, por favor. Este es el esquema. Adelante, por favor. Y este es finalmente las transferencias internacionales y las cuentas que eran utilizadas para el pago de recursos en Estados Unidos y en Panamá. Además de la Secretaría de Gobernación, ¿cuáles son las otras dependencias federales? Bueno, está marcado ahí, hay una transferencia de TESOFE y hay también incluso del gobierno de la Ciudad de México, en la administración anterior. Doctor, ¿esto implica que ya no, esta indagatoria está vinculada al sexenio de Calderón o únicamente al sexenio de Peña Nieto? Están los dos sexenios, pero no tenemos ningún dato que, corrobore que el expresidente Calderón haya estado relacionado o que el expresidente Peña Nieto hayan estado relacionados. Son solamente datos vinculados con dos secretarías, Seguridad Pública y Gobernación, además del gobierno de la Ciudad de México, y ese es el proceso de investigación que tenemos hasta este momento. En esta investigación aparecen 5 personajes cercanos a García Luna. Los 5 trabajaron en la AFI y en la Policía Federal durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, como son los casos de Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho del exsecretario de Seguridad Pública, exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y recientemente director de la empresa Adamantium Private Security Services. Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y exresponsable de la Seguridad Pública en el estado de Puebla. Maribel Cervantes Guerrero, excomisionada general de la Policía Federal y actual responsable de la Seguridad Pública en el estado de México. Armando Espinosa de Benito, exdirector del área de crimen organizado en la AFI y exjefe de la División de Investigaciones de la Policía Federal. Javier Garza Palacios, exdirector de Operaciones Especiales de la AFI y excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal. Ellos constituyen el primer círculo de excolaboradores del poderoso arquitecto de la guerra contra el narco en el gobierno de Felipe Calderón y con amplia influencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El actual secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, reiteró que en los altos mandos de su dependencia y de la Guardia Nacional no hay nadie vinculado a García Luna. Y podemos darle una certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea
del presidente de la República, no se va a encontrar jamás a un García Luna. En tanto, la próxima audiencia de Genaro García Luna será el 21 de enero ante el Tribunal de Nueva York. Se anticipa como uno de los juicios más importantes para conocer las verdaderas redes del crimen, organizadas desde las estructuras del gobierno.